Hablemos nuevamente del caso Alcácer. Parece que varios medios de comunicación siguen con lo que sería después de la entrevista de Miguel Ricard y también otras entrevistas de expertos y criminólogos que están opinando y sacando también dichas conclusiones acerca de pruebas forenses, pruebas que no se realizaron en su momento. Mucha polémica, como siempre decimos, el caso Alcácer está marcado por la polémica de unos y de otros, pero obviamente es un crimen brutal con unas autopsias y unas lesiones que cubrieron a toda España, evidentemente, con esas niñas como un símbolo básicamente de España en los años 90. Un caso conocido por todo el mundo, ¿no? Hasta personas que no son españolas siguen este caso y quieren conocer realmente lo que sucedió, porque la verdad real muchos creen que nunca se va a saber. O quizás sí, ¿no? Y bueno, gracias a algunas personas que lo están siguiendo, podemos tener esa nueva entrevista, ¿no? Gracias al Rincón del Disidente. Y también las noticias que están saliendo últimamente son acerca del criminólogo. El criminólogo Félix Ríos, que de hecho yo os lo dije por aquí, que iba a empezar a salir cosas, ¿no? Un poco sobre él y demás, sobre esa entrevista que dio, que creo que es del canal Animales Fantásticos o algo así, y básicamente los medios de comunicación dicen que hay nuevas pruebas que respaldan la versión de Ricard culpable. Bueno, como tal, lo de Ricard culpable es lo único que hay del caso. No entiendo a qué viene, ¿no?, esta noticia. O sea, que Ricard es culpable ya lo sabemos desde los años 90, ¿no? O sea, lo que queremos saber es quiénes son esas tres personas desconocidas que él comenta que estaban allí para perpetrar estos actos, si eran personas importantes, como se llegó a decir en su momento. ¿Dónde está Antonio Anglés? Otro de los puntos muy importantes del caso de Alcácer. Otros puntos muy oscuros del caso, o sea, secretos sin resolver, como el tema de la Cruz de Caravaca, si realmente participaron o no alguno de los hermanos de Anglés, si participó ese tal Nano o es solo un despiste de Miguel Ricard y ahí hubo otras personas o ellos solo fueron parte de un encargo. Son algunas de las cosas que ahí vemos. Hay personas que creen que Ricard y Anglés son chivos del crimen de Alcácer, básicamente. Hay muchos puntos, ¿no? Aquí muchas teorías. Algunas convergen y otras no. Hay otras que van más allá, piensan que Ricard y Anglés son simplemente chivos, y hay otros, por ejemplo, en este caso yo pienso que Ricard sí tenía un grado de participación, al igual que el señor Antonio Anglés, y como sabemos, piensan que logró huir siendo uno de los fugitivos más buscados de Europa allá por el 92. Lo que dice el criminólogo Félix Ríos en la entrevista es que presentó un informe que describe la detención de una mancha de sangre en el asiento trasero del Opel Corsa, que es una prueba que fue obtenida mediante técnicas de amplificación genética que no estaban en los años 90. Lo que comenta del estudio que hizo Ríos es que coincidiría con la última versión ofrecida por el único condenado en el caso, que es Ricard, esa detención de sangre en el asiento trasero del Opel Corsa, que coincidiría con la afirmación de que una de las jóvenes resultaba herida en el interior del vehículo tras ser golpeada, supuestamente por Antonio Anglés. Hasta ahora, bueno, era una circunstancia que no aparecía en la sentencia del 93 y un relato que situaba, como os digo, a Anglés como autor principal de los hechos, el ejecutor un poco de todo el plan, y esto lleva diciendo Ricard desde hace mucho tiempo. Obviamente tenemos esa revisión de pruebas, hay un montón de gente que no coincide con los dichos de Ríos. El otro día lo vimos por aquí también, aunque como os digo el caso Alcácer es un caso abierto, ¿no?, en lo legal, como por así decirlo en la ciencia forense, que es una cuestión clave. Este tipo de pruebas podrían llegar a motivar una reapertura judicial, pero sabemos que va a prescribir en diciembre del año 2029. El tiempo es factor crucial, tenemos unos 4 años para que la justicia no ponga esa fecha de caducidad y decir que llegamos al 2009 con la sensación de que quizás hubo pruebas que nadie quiso mirar y personas a las que nadie quiso juzgar, ¿no? Televisión, que vamos a ir traduciendo y demás del caso de Alcácer.
vamos a ver un vídeo justo de la aparición de los cuerpos, un vídeo que es muy emotivo, que lo tenéis en el canal de Nozick, pero hay una parte bastante importante del vídeo y es la aparición de Olga Biza. En este momento ella dice una cosa, dice, hay 2 detenidos. Y bueno, os preguntaréis, bueno, ¿hablarían de Miguel Ricard y de Antonio Anglés ya en este momento? Pues ojo, vamos a verlo porque es una parte que, bueno, algunas personas decían que la prensa luego añadía algunos detalles y demás acerca de estas informaciones que salían, pero tiene relación con lo que a día de hoy sabemos del caso Alcácer. O sea, las primeras informaciones de este programa que, bueno, estaba aquí Nieves Herrero, nos acordamos de todo esto, ¿no? Que realmente fue un programa que se criticó muchísimo y demás, que no estaban en directo desde Alcácer, todo el pueblo allí, y fue algo bastante horrible, ¿no? Muy duro y un vídeo muy emotivo, evidentemente. Pero queríamos recordar esta parte, vamos a verlo. Cuartel con el capitán dice, usted, el hoyo que ha visto... Puede ser que haya una persona sola, digo, yo creo que el hoyo que hay hecho, una sola no hay, tiene que haber más. Dice, pues vamos a verlo. ¿Por qué? ¿Qué le hacía a usted pensar eso? Porque para lo mejor tirar una persona... Es porque era el fossé muy grande. El foso era muy grande. El fossé era muy grande. ¿Ha comprendido? Y al hacer el fossé, como se lo dije al sargento de la Guardia Civil de Llombay, digo, el fossé es muy grande, se ve una mano nada más, ¿comprende? Y digo, ahora, no sé lo que pueda haber allí. Ahora cuando suban y lo descubran y vean lo que es... Perdón, un segundo, porque cuando aparece Olga Biza es que hay una noticia de última hora. Olga. Perdonad, hemos estado esperando para confirmarlo. Hay 2 detenidos. Uno... Hemos estado esperando porque nos lo ha confirmado la Dirección General de la Guardia Civil. Uno se detuvo anoche, otro esta mañana. Han sido detenidos en la localidad de Silla, que todos conocéis. A ver, vamos a ir analizando un poco la información que daba aquí Olga Biza. Hay 2 detenidos. Supuestamente nunca hubo 2 detenidos, solo fue Miguel Ricard el único. En Silla, o sea, localidad de Silla, no hablan ni de Catarroja, ni Picassent, ni alguna... o sea, Catarroja evidentemente porque era donde vivían los Anglés, Neusa, sus hijos, donde supuestamente detuvieron a Miguel Ricard, la policía, según la versión oficial, por lo cual esto es bastante llamativo aquí en este programa. Y ahora mismo están siendo interrogados en las dependencias de la Guardia Civil. Estas son las informaciones que tenemos hasta el momento. En cuanto haya cualquier novedad, Nieves... Por favor, Olga, te agradecemos. Estoy segura que todo el pueblo... Ojalá sirva para algo. Bueno, la verdad es que las reacciones y todo eso es un programa tremendo, tremendo. Y aquí, bueno, la cuarta niña de Alcácer, Esther, que salía hablando en esta parte también. Y luego, a raíz de esta información, vamos a acordarnos de algunos periódicos del Levante que salían esos días diciendo, por ejemplo, titulares como: una de las niñas tenía agarrado en su mano un papel que contenía el nombre de uno de los asesinos. Otro más, el primer detenido de unos 40 años, o sea, el detenido que supuestamente decía Olga Biza, había revelado la identidad de otras 5 personas relacionadas con el crimen. 5 personas. Nunca jamás hemos tenido una información así. Entonces, muy llamativo. O sea, todos los primeros impactos, primeros comentarios que hubo del caso Alcácer, incluso
aquí diciendo que supuestamente se lo habían confirmado en la Dirección General de la Guardia Civil. En estas informaciones también salía el certificado de un ingreso en urgencias en el que aparecía el nombre de un individuo que fue la última pista fundamental para que la Guardia Civil detuviese por la noche a uno de los presuntos autores materiales del crimen de Alcácer, y el documento fue encontrado en la mano agarrotada de una de las niñas, un papel que aparecía muy deteriorado y roto en los pedazos de las lluvias caídas en Tous durante la Navidad. Y también la misma tarde en la que aparecían los cuerpos, la Guardia Civil acudía al domicilio de una persona cuyo nombre figuraba en el papel, que era un hombre de unos 40 años, y que lo detenía. El implicado, que algunas fuentes situaban como un vecino de Silla, se vino abajo y facilitó los nombres de otras 5 personas relacionadas con el caso. Ojo, misma información que tenía Olga Biza, supuestamente de las comandancias de la Guardia Civil. Dice, el implicado lo sitúan ahí y algunos fueron detenidos en la tarde de ayer en Alberic. Las fuentes dicen que no eran vecinos de esa población y las agencias precisaban que eran varios vecinos de Silla, que había un número aún indeterminado de personas que permanecían en las dependencias de ese cuartel, que estaban siendo interrogadas, y durante los interrogatorios uno de los detenidos relató que las pequeñas fueron llevadas a un chalet de Picassent para el que ya se había perdido orden de registro según las fuentes, y la noticia de las detenciones corría en Alcácer como pólvora. Así lo anunciaba, como os decía, Olga Biza y Nieves Herrero en este programa, por lo que vemos noticias, informaciones, televisión, medios del momento que aparecen los cuerpos que no coinciden para nada con la versión oficial de Ricard y Anglès. Así que sabemos que el caso Alcácer plantea en el foco mediático dilemas muy profundos, ¿no? Y un dolor irreparable para las familias. Vamos a ver hoy un programa de televisión, en la televisión gallega. Vamos a ir traduciéndolo, yo soy gallego, así que nos vamos a ir enterando un poco de todo esto. He puesto subtítulos por si acaso, no creo que haga mucha falta, pero vamos a ir viéndolo y ahora seguimos dando más información. Básicamente de las versiones de Miguel Ricard, de esos 7 implicados y que todas estas nuevas declaraciones que nunca las había dicho hasta ahora. ¿Y qué peso pueden tener o qué se le puede creer a Miguel Ricard judicialmente después de que entre las versiones del juicio, las anteriores en dependencias policiales y las de fuera, o sea, en los medios de comunicación, ya sea en los 2000, luego 2013, ahora con estas entrevistas que ha hecho, creo que son 3 para El Rincón del Disidente, que es 2025, ¿no? Más de una década después, pues tenemos por lo menos, 10 versiones de Miguel Ricard. Claro, ¿cuál de ellas cogemos? Y aquí podemos hacer como muchos expertos dicen, en el caso de Marta del Castillo con Miguel Carcaño, hay algunas cosas que vamos a coger de las declaraciones que seguramente sean verdad y otras muchas que vamos a coger que... La verdad es que no sé muy bien en cuanto a Ricard, porque él no se lleva nada de esto, ¿no? O sea, de estas entrevistas. El Rincón del Disidente, o sea, el programa, yo no creo que le pague nada, ¿no? A Miguel Ricard. Bueno, no lo sé, no tengo ni idea, sinceramente. Eso lo tendrá que aclarar él, o no sé si lo aclaró en algún momento, o no sé si podremos entrevistarlo para que él nos diga alguno de estos detalles, pero... evidentemente los vídeos sí estarían monetizados, o sea, los de este canal y las entrevistas, pero no sé si se llevará algún porcentaje o algo así de la entrevista. Por lo que yo he escuchado, diría que no. Entonces, ¿cuál sería el motivo para que Ricard venga a decir esto? ¿Un motivo personal en el cual... quiera como lavar su imagen mediante estas entrevistas? Bueno, fijaos aquí en este periódico, de El Periódico, del jueves 28 de enero de 1993, la fotografía de las 3 chicas, Miriam, Desiree, Miriam y Toñi, en este orden de las fotografías, y diciendo que los lugares estaban enterrados en las inmediaciones del pantano de Tous, cerca de Valencia. Maniatadas, aparecían vestidas y envueltas en una alfombra en una zona de difícil acceso.
Bueno, aquí están explicando un poco todo de Miguel Ricard, el cambio de declaraciones, el año en que salió de prisión y un poco ya todo lo que sabemos, ¿no? Sobre, bueno, el cuerpo, que se encontrara el cuerpo. Realmente las teorías que maneja ahora mismo los oficiosos en este caso es que Antonia Anglès cruzó, se tiró allí en aguas irlandesas y fue nadando desde esa zona hasta el puerto, y desde ese puerto no sabemos cómo, ahí ya dice, bueno, llegó allí y se metió en un barco destino a México o Brasil. Y es como, pero bueno, o sea, ¿pero qué hay para decir eso? O sea, ¿hay algo, o sea, una migaja de contenido, de algo, para poder afirmar eso? ¿O es una teoría más vaga de la fuga de Antonia Anglès? Porque es que, vamos a ver, es que, por ejemplo, Félix Ríos te dice esto y dice, no, pero es que te lo dice también la Interpol, ¿no? Y los investigadores de la fuga de Anglès, el que estaba detrás de él en la fuga y tal, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, el Rodríguez este, ¿no? El policía este que estuvo a cargo de él. No sé, a mí me parece que todo lo de Antonia Anglès es un sinsentido tremendo, y las cosas que se dice sobre él, que hizo o que pasó, y que se lanzó con un chaleco, que le ayudaron, que le dio dinero aquí, allá, que habló con un yonki en Lisboa, que lo conocía. Bueno, o sea, unas cosas que siempre lo digo, ¿eh? Y hemos hecho por aquí varios vídeos analizando todos los puntos y demás, y las mentiras que yo creo que hay sobre esta fuga, pero es que el último punto, que es la clave realmente de dónde podría estar a día de hoy, es lo más vago que hay en investigación. O sea, me estás diciendo que se tiró al agua, no se sabe cómo, nadie lo vio, no hay ningún testimonio que avale nada de esta teoría, o sea, absolutamente ningún testimonio. Entonces, estamos hablando de que es una hipótesis como podría tenerla cualquiera. Bueno, esta tertuliana aquí en este programa de la televisión gallega, en realidad dice que da nombres, no da los nombres importantes. O sea, Mauricio Anglès, Antonia Anglès y el Nano ya los dio en sus declaraciones del juicio. Lo que falta son los nombres de esos supuestos personajes importantes que estaban allí. Que yo lo que creo es que Ricard aquí deja la puerta abierta en esa entrevista a que supuestamente fue un encargo y que ellos, bueno, los obligaron a participar o a estar allí. O sea, casi como que su participación se reduce a yo estaba en casa tranquilo y me dijo, vamos a hacer aquí un par de cosas, ¿no? Y se encuentra con ese percal, ¿no? Él reduce su participación solo a eso, como que prácticamente ni siquiera sabía que iba a pasar, que iban a secuestrar a 3 chicas. Eso evidentemente es mentira, bajo mi punto de vista. O sea, no creo que él no supiese lo que iban a hacer. Creo que sí, que eran conocedores, iban a recibir algo evidentemente por un encargo bastante importante, con las relaciones que ya tenían ellos, ¿no? En el mundo del narco, etcétera, Anglès y Ricard y el grupo que mantenían, y de ahí evidentemente fue un encargo de estas chicas. De hecho, ya habría estado vigiladas, Miriam sobre todo. Hay datos del tema del encapuchado. Un encapuchado intentó secuestrarla semanas antes del hecho. Entonces tenemos unos datos muy claros de que supuestamente esto pudo haber sido, diciendo este periodista, que Miguel Ricard estuvo bastante poco tiempo en prisión. Lo que siempre decimos, debería haber tenido una condena perpetua, bueno, que no existe aquí en España, que es la permanente revisable, es la que debería haber tenido a día de hoy, aunque no la había en aquel momento. Y que es verdad que de la entrevista no podemos sacar tanto como quizás nos gustaría, pero sí que da un vuelco un poco al caso, y por lo menos en España vemos la televisión gallega, otras televisiones y demás que están llegando, que están hablando, y que por lo menos es importante, porque es un caso muy importante de España,
que se había como olvidado y que realmente no está resuelto, ni mucho menos. No participó solo Miguel Ricard en este crimen. Eso lo sabe todo el mundo, o sea, oficialmente hablando, y ni siquiera, por ejemplo, Félix Ríos cree que fueron solo Antonio Anglés y Ricard, que nadie más participó. No se cree ni siquiera que participase el Mauri, como algunas versiones oficiosas alternativas indican, ¿no? Ni siquiera eso, ni el Mauri, ni el Nano, ni nada, o sea, solo los dos y ya está, ¿no? Pero de ahí evidentemente podemos ir sacando, y medios económicos lo que dicen es que llevaba, curiosamente, ¿no? Casualmente llevaba ese dinero, eran unos 2 millones de pesetas o algo así, ¿no? Si no me equivoco. Hablar un poquito de Alcácer. Todos ustedes recuerdan aquel terrible triple asesinato, aquel horror, ¿verdad?, que nos sacudía a todos, y cómo esas niñas, 14, 15 años, desaparecían, eran secuestradas, alguien vio cómo se subían a un coche, en fin, y luego pues sabemos que fueron torturadas, mutiladas, en fin, que habían sido violadas, todo lo que ustedes quieran. La cuestión ya no es esa. La cuestión es que sus familias pues ahí están, y que se han producido en las indagaciones policiales innumerables cagadas. Una de ellas la que permitió que Antonio Anglés se fugase de la casa de su primo en un registro de la Guardia Civil, en fin, no sé cuántas cosas más muy sorprendentes. El otro asesino pues está en la cárcel, condenado a un montón de años de cárcel, saldrá en 2023, pero la cuestión es si este Antonio Anglés, al que por cierto la Guardia Civil llega de una manera un poco rocambolesca, porque hay un documento junto a los cuerpos que es una receta de la Seguridad Social de un primo, que en fin, que es un poco sorprendente que figurase junto a los cuerpos. El caso es que como les digo, Antonio Anglés se fuga. El último lugar donde se le ve en España es en un pueblecito de Cuenca. A partir de ahí se le ve en Lisboa. Alguien dice que iba en un barco llamado City of Plymouth y que se arroja del barco frente a las costas de Irlanda. Eso ya no lo sé. Lo que sí sé es que hay un comandante de la Guardia Civil retirado que se llama Juan Miguel Pérez, que investigó este caso y que dice que Anglés, él cree que está vivo. Del caso han pasado 20 años y ese sí es el motivo de nuestro programa. ¿Qué le decimos a la familia ahora? Que el delito está prescrito de cara a Anglés y que por lo tanto Anglés se puede pasear por Alcácer, por enfrente de las casas de las familias de estas niñas sin mayor problema. Bueno, dada la gravedad de este asunto, le hemos pedido al abogado Garzón, que llevó este tema, que nos aclare algunos asuntos, porque esto nos parece una verdadera infamia. Yo muchos días les hablo aquí de que el verdadero patriotismo no es vibrar con la bandera, ni con los desfiles, ni con el himno, que el verdadero patriotismo es sentirse parte integrante de una sociedad, de una nación, donde cuando a uno le pasan cosas, es inevitable que le puedan pasar cosas a la gente. El sistema resiste, el sistema aguanta y uno se siente orgulloso de su sistema. Y aquí hay muchas cosas de las cuales los españoles no nos sentimos orgullosos. Una de ellas es la prescripción a 20 años de un delito tan grave como el triple asesinato de 3 niñas, las de Alcácer. Don José María Garzón, usted que es el que más sabe de todo esto, que ha representado a estas familias en este asunto, que los conoce, lo primero es obligado y es del índole humano. ¿Cómo están estas familias 20 años después? ¿Cómo viven estos chispazos informativos que vienen a poner el tema de actualidad de nuevo? Hay un tema que nosotros nos dedicamos precisamente a trabajar con víctimas, temas similares a este, y es verdad que por mucho tiempo que pase las familias no sobrepasan jamás yo creo que es lo más duro en una sociedad, que es perder a un hijo. Si además lo pierdes de carácter violento y en un asesinato con todos los aditamentos que han tenido como este, es brutal. Puede pasar 20, pueden pasar 40 años, pero seguirá constante. Es verdad que la vida sigue, pero jamás ese hueco no te lo rellena nadie. Evidentemente, si hablamos ya del tema de la prescripción, es una alarma social, es decir, que alguien como Anglés, que supuestamente, digo supuestamente porque es verdad que Anglés no se juzgó nunca, todo apunta a que es así y los asesinatos son tan brutales, ¿cómo se pudiera volver a pasar Anglés por Alcácer y saludar al padre y decirle buenos días, estoy aquí, ¿y ahora qué?
Eso es brutal. Yo creo que es una de las sinrazones de nuestro derecho, que evidentemente responde a una seguridad jurídica, pero en estos delitos tan graves no creo que... Aquí detrás pido a nuestro realizador, Javier Noguera, que amplíe el plano para que ustedes las vean y recuerden sus caras. Aquí detrás están las 3 niñas. No podemos hacer nada por ellas, desgraciadamente, pero por sus familias sí. Señor Garzón, en Francia o en Inglaterra o en nuestros países hermanos y próximos, un asesino con estas dosis de crueldad estaría prescrito 20 años después. En derecho comparado tampoco hay una legislación unísona. Por ejemplo, en Italia, todo aquello que esté penado con una cadena perpetua no prescribiría, que podría ser un caso similar. Hay muchos países del entorno occidental que no prescriben en este tipo de delitos, en delitos tan violentos. Es verdad que hay otros delitos más razonables para los que la prescripción tiene más razón de ser. Un delito fiscal, por ejemplo, no podemos estar toda la vida pendientes de si Hacienda abre o no abre diligencias. Pero en este caso, casi todos los países del entorno prohíben la prescripción de delitos de esta gravedad, porque precisamente, y por no ser muy técnico, la pena tiene varias razones de ser. Una de ellas es la prevención general. Si nosotros, el Estado, renunciase ius puniendi a ese castigo, podría ser que la gente diera la sensación de impunidad. Y en este caso, Anglès, yo creo que es una de las cuestiones fundamentales. Evidentemente, yo creo que es una barbaridad. Ahora la justicia les ha pedido a las partes que informen sobre esa prescripción, cómo ven ese asunto, ¿a instancia de quién y por qué? Es obligatorio que el Ministerio Fiscal, que sigue este tema y a petición del juez, en este caso de Alcira, que es el que le pide, le dice, se hacen 20 años, no olvidemos, se abren dos juicios diferentes. Uno para el principal encausado y que es condenado a 200 y pico años de prisión, y luego para alguien que está desaparecido de la justicia desde el momento número 1. Para ese está pendiente y no hemos hecho un juicio. Y claro, tenemos 20 años un expediente pendiente de que alguien nos diga dónde está. Precisamente el juez, por ser muy breve, le pide al fiscal que se pronuncie sobre ese... Y vamos a saber dentro de unos días si Antonio Anglès puede pasearse con absoluta libertad por Alcácer y por donde le dé la gana, porque nadie le busca tal. A mí le confieso que la huida en un sitio en el que está entrando la Guardia Civil para un registro me sorprendió muchísimo. También me sorprendió muchísimo, luego hablaremos de ello, que Interpol no le localizara. Porque, en fin, son bastante eficientes los policías europeos. Hay 2 huidas en concreto, además muy rocambolescas. Sí, muy rocambolescas, muy rocambolescas. Por cierto, ¿quedó acreditado que era confidente policial Anglès o no? No hubo ningún dato al respecto. Parece ser que tenía cierta relación con los servicios de información, pero no hubo... Ya. Porque lo que sí quedó reconocido en la sentencia es que en el asesinato habían participado más personas que estos dos que han sido imputados y sentenciados en contra. Sin duda, la sentencia recoge la posibilidad firme de que hubiera más intervinientes en este asesinato. Y existen pruebas biológicas, estamos hablando de hace 15 años exactamente cuando se celebra el juicio, que era muy difícil, la prueba de ADN hoy es muy habitual, pero entonces constatamos cuanto menos pelos quiero recordar, de 6 personas diferentes en el cinturón de una de las niñas. No por ello, no porque fuera pues hace ya muchos años, dejaron de participar en la investigación de los restos los más prestigiosos forenses de este país. Todos ellos han hecho informes y han visto este caso. Usted, que conoce bien el sumario, que trabajó ese tema con ahínco, ¿tiene alguna duda sobre que se hubiera podido cerrar en falso en alguno de sus puntos? Sin duda, frente a Anglès se cerró en falso, no sabemos qué pasó. La condena que se hace a Miguel Ricard es simplemente basándose en las manifestaciones que él hacía y con el cotejo de los médicos forenses de que es compatible. Efectivamente, los médicos forenses advirtieron de que había un asesinato con un arma de fuego y fue lo único que hizo compatible con Ricard. Todo lo demás es cosecha propia del propio testimonio de Ricard. Yo se lo decía sobre todo porque hay una versión bastante circulada, bastante corrida y bastante vieja
de que estos dos delincuentes habían raptado, habían secuestrado a las niñas para ofrecerlas a otros de los que nada se habla para un supuesto ritual. ¿Usted había oído hablar de eso? Sí, fue cuestión de horas y horas de opinión pública, de medios de comunicación. Es verdad que en el sumario no hay ningún dato que pueda avalar esa tesis, pero tampoco la hay en contrario. Y el problema que nosotros nos encontramos es que en los juicios lo que se busca es la verdad formal, no la verdad material. La verdad que existe en el sumario es la única verdad que sirve para juzgar, y ahí no había nada que pudiera... Hombre, tampoco ayudó mucho a la consideración que los españoles podamos tener hacia nuestros policías y hacia nuestros investigadores judiciales el que fuera biministro de Interior y de Justicia, Juan Alberto Belloch, dijera aquello de que, hombre, es cierto, se podía haber hecho mejor. Yo creo que, para mí, Alcácer es uno de los paradigmas de los grandes procesos en España. Fue el que sirvió para desnudar a la opinión pública, a la investigación, y el que hizo que muchos de los protocolos de actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional cambiaran. Por primera vez nos dimos cuenta que existían pruebas biológicas que no se habían aportado en ningún juicio. Por primera vez, y a petición de la acusación particular, se hizo una prueba de ADN que no se incorporaba. Por primera vez se dictaron por parte de la Guardia Civil, y es verdad, quiero reconocerlo a fecha de hoy incluso, hay unos servicios de instrucción a las policías judiciales para cómo se tienen que hacer las inspecciones, lo que ellos llaman técnico-policiales o inspecciones oculares, porque antes era un poco la casa de Tócame Roque, ahí iba y cada uno sacaba como podía o como hacía. Ahora se graba en vídeo la extracción. Yo recuerdo que había tanto lo que escribía el secretario como lo que escribía la Guardia Civil del acta de inspección ocular diferían, pero vamos, diametralmente opuesto. Mientras uno decía que salía primero una mano, otro decía que salían dos huesos. Quiero decir que eso se ha unificado y ha servido para controlar esa cuestión. Señor Garzón, ¿qué le va a pedir usted al tribunal en nombre de las familias, de los padres? Primero hay que ver lo que va a decir el fiscal, que es la primera cuestión, porque probablemente el fiscal, lo normal que en este caso diga es que hasta abril del 2013, que es cuando se inicia la primera, cuando el juez dirige la acción contra Anglés, es en abril del 2013. Se supone que con arreglo a la ley eso es una cuestión de prescripción y que hasta abril del 2013 no estaría esa discusión procesal abierta. Bueno, pues vamos a abrir esto a nuestros invitados esta noche. Don Raúl Ramírez, ¿quería usted abrir fuego? Sí, a mí es que me sorprende mucho ya como ciudadano, aunque como abogado puedo entender el argumento formal, el fondo de la cuestión a mí me ha sorprendido mucho, porque yo tengo aquí dos dudas, ¿no? Primero, como decimos, si se cerró en falso, es decir, ¿convenía en ese momento dar por cerrado el procedimiento y no ir más allá? Que es una duda que me ha quedado. Y segunda, si no estoy mal informado, la asociación Clara Campoamor, que se planteó como acusación popular, instó al ministro del Interior a seguir abriendo el procedimiento, puesto que había indicios bajo su parte racionales de que Anglés seguía vivo, ¿no? Entonces, a mí lo que ya 20 años después, indistintamente de que nuestra legislación, delitos como terrorismo, no prescriban, y tengamos que plantearnos a largo o corto plazo si este tipo de delitos especialmente dolorosos o especialmente crueles deben prescribir dentro de la normativa jurídica española, es si este proceso va a quedar en la democracia como un agujero sin tapar, o alguien con motivos racionales, como están saliendo ya aquí, puede instar a que lógicamente busquemos una vía de solución o por lo menos de clarificación, porque al final Anglés y el resto, Ricard, aunque le apliquen la doctrina Parot o no, me parece que simplemente es la punta de un iceberg que todos vemos, pero que nadie, absolutamente nadie, está diciendo que hay más abajo. No sé por qué. Luego el señor Garzón, si le parece, contesta un poco a todos. Ricardo Ruiz de la Serna. Yo quería formular una cosa que antes ha quedado un poco en el aire. Hay un criterio en otros países para fijar los periodos de prescripción, que es que el delito sea doloso, primero, y segundo, contra las personas. El planteamiento es, mire, el que roba, el que hiere a una persona queriendo, de forma grave, no con una falta, sino de forma grave, no puede beneficiarse de la prescripción. Claro, luego hay otra cosa. La institución de la prescripción nació en un tiempo en el que la finalidad primordial del proceso era garantizar al delincuente
o al presunto delincuente que el poder de castigar del Estado iba a estar regulado. Entonces sí, si a usted le castigan va a ser porque usted ha tenido un proceso con pruebas, etcétera, y la víctima quedaba fuera del proceso. Durante mucho tiempo la víctima procesalmente no existía. El siglo XX ha sido el siglo de la entrada de la víctima en el proceso y la prescripción no se ha adaptado a esa realidad. Sigue siendo una institución que fundamentalmente busca proteger al presunto culpable y no garantizar el derecho de la víctima. Y ahí hay que reformularla porque se produce esta situación. Déjame que te pregunte, Ricardo, una cuestión, digamos, personal. Sí. Tú conoces a la policía de Portugal, conoces a la policía en España, conoces a Interpol. ¿Tú te crees que no son capaces de localizar a un kinky en varios años de Es muy difícil escapar a la acción policial, salvo que seas un criminal organizado y no era la índole, digamos, de... Es muy difícil. ¿Cómo te agradezco? Porque esas impresiones son las que al fin y al cabo es muy difícil, valen, ¿no? Begoña Y ya Villazas. no solo eso, sino que yo tengo entendido que ha sido un proceso que ha sido muy gravoso desde el punto de vista patrimonial, porque sí que se ha reabierto, si mal no recuerdo, a este hombre se le han destinado efectivos para ir a Brasil, para ir a Argentina, donde supuestamente se le había localizado en numerosas ocasiones, y todos bajo siempre el mismo perfil de actuación. Este señor, no olvidemos que ya venía de haber maltratado a una mujer previamente, que recordar que era prostituta o algo así, pero ya venía de haber maltratado. Al final, acaba arrojando un perfil de alguien cuya rehabilitación, si lo que buscamos con la pena es rehabilitar a una persona, podemos dar por hecho que en este tipo de perfiles esa rehabilitación no es posible. Entonces ya 20 años, 30, 40, 50 años, me puede parecer absurdo la prescripción en cualquiera de los años que estemos hablando, porque si estamos hablando de una persona que potencialmente va a poner en peligro, va a comprometer la seguridad de muchas niñas en el futuro, me parece que la prescripción en sí mismo no debería existir. Y luego, aparte, hemos aprendido realmente de nuestros errores, porque tenemos un caso muy reciente, que es el de Ruth y José, en el que luego no sé yo hasta qué punto hemos podido aprender, porque recordemos que tú ahora mismo dices de fotografía, se trata de garantizar que el estado del sitio donde se ha cometido el delito es lo más pulcro posible o que existen los menos riesgos posibles de fuga de datos y hemos visto que no es así. O sea, que volvemos a cometer los errores y no aprendemos nunca del pasado. Así que... Almudena Negro. Entiendo perfectamente que desde el punto de vista jurídico hay un plazo de prescripción, 20 años, hay que replantearse si realmente para delitos tan graves debería ser así o no deberían prescribir, pero yo, como no soy jurista, tengo otra impresión, y es que en estos delitos, donde las víctimas son menores, yo estoy pensando no solo en Ruth y José, donde también hubo una cierta chapuza a la hora de instruir, cosa que también sucedió en paralelo con las niñas de Alcácer, fue Luis Frontela, de la Cátedra de Medicina Legal de Sevilla, quien encuentra en un cinturón, corríjame si no es así, hasta 7 vellos púbicos de 7 personas distintas sobre los cuerpos de la niña, y ninguno de ellos pertenece a Miguel Ricart. Es decir, parece que hubo como una chapuza a la hora de la instrucción, parece ser que se dice que a partir de ahí aparecen protocolos, se empieza a protocolarizar la cosa. Bueno, vamos bien, pero las chapuzas siguen sucediendo. Pero es que además yo lo que me pregunto es por qué siempre que hay delitos con menores, al final siempre son las familias que sufren. Estoy pensando también en la madre de Sandra Palo. Sí. Yo no sé si no va siendo hora que desde el punto de vista, yo creo que es un clamor social, empecemos a replantearnos el Código Penal y las penas para cierto tipo de delitos. Además, Sandra Palo que crean es otro mucha ejemplo alarma social. de persona no rehabilitada, porque es que luego este señor, después de haber hecho la atrocidad que cometió con esa niña, ha sido delinquiendo y delinquiendo y delinquiendo con un perfil que los propios miembros del centro dicen que esta persona no se va a rehabilitar en la vida. Pues, don Fernando Vizcaíno. Hombre, yo es que la verdad es que esto de que las leyes cambien a impulso de la opinión pública es peligroso. Pero es verdad que a mí lo que me chirría es que el gobierno rápidamente se ponga a arreglar el tema de los desahucios, no sé si porque están ahí los perroflautas y todas estas cosas y eso, y que esto, que evidentemente es que la quiebra moral a esas familias es terrible. Yo me acuerdo de la imagen, creo que era de una de las abuelas, que decían me la han matado, me la han matado. Yo creo que es de las imágenes más duras que uno puede ver en televisión. Lo de la prescripción, hombre, lo de la prescripción yo creo que tiene más fácil arreglo.